¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es un desempaquetado y montaje de esta máquina que nos ha mandado nuestro amigo de Tornifusta. ¿Comenzamos? Dentro vídeo. Bueno amigos, y antes de comenzar el vídeo, como siempre, os explico un poquito sobre qué va. En esta ocasión vamos a desempaquetarla, vamos a montarla, os voy a explicar las características técnicas y le vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Quieres verlo? Pues quédate. Y lo primero que voy a hacer con ayuda del cúter es abrir la caja y sacar todas las piezas. Y como veis, la máquina viene casi montada. Además, trae el libro de instrucciones, un kit de sierras en distintas medidas, el protector de cristal para el polvo y el adaptador del enchufe, ya que trae enchufe inglés. Ahora coloco el adaptador del enchufe, el tubo del aire y el protector para las virutas de madera. Aflojando este tornillo podemos direccionar la salida del aire. Una vez lo tengo ajustado a mi gusto, seguidamente regulo el marcador de grados de inclinación de la base, ya que ésta se puede inclinar hasta 45 grados. Con el regulador trasero podemos destensar la sierra y así, de esta manera, podemos cambiarla. Y con ayuda del destornillador aflojamos el tornillo de la parte superior, quitamos la tapa de la base para que nos resulte más fácil cambiar la sierra, bajamos un poquito el tensor y desencajamos dicha sierra. Igual, pero en la parte inferior, metemos el destornillador por una ranura que trae la chapa lateral, aflojamos el tornillo y ya podemos desencajar la sierra de la parte inferior. Y estos son todos los ajustes que podemos hacerle. Ahora vamos a ponerla a prueba. Encendemos la máquina, subimos las revoluciones. ¿A que suena bien? Pues déjame en comentarios qué opinas de esta máquina. Y para hacer la prueba voy a utilizar un tablero laminado de 1 centímetro, voy a dibujar una nube que me va a servir para otro proyecto y vamos a ver qué tal se porta. Como siempre te recomiendo gafas de protección y nos ponemos manos a la obra. Como ves, es bastante fácil de manejar. Yo en estas imágenes era la primera vez que usaba una máquina de este tipo y la verdad que no se me da nada mal. Y no te olvides, pero que no te olvides de suscribirte a mi canal, conectes la campana y déjame en los comentarios si te gusta o no el vídeo. Y para dejar la pieza bien terminada, qué mejor que un buen lijado. Y como no, utilizaré la lijadora de banda, que arriba te dejo el enlace del vídeo que hice sobre ella y que me mandó mi amigo de Tornifusta. Y creo que estas dos amigas se van a llevar bastante bien. Bueno amigos, y aquí se termina el vídeo. Como siempre, todos los viernes, un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.